Sí, ya se ve. Esto es cosa extra en lo que esperamos a sus compañeros. Entonces, yo les decía que mi animal de compañía, que es un perrito chihuahueño, que es de talla pequeña, es un macho entero que tiene 13 años, presentaba, presentaba cianosis. ¿Alguien sabe qué es cianosis? Las mucosas azules, creo. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces él, pues en realidad no hace mucho ejercicio, pero cuando hace grandes esfuerzos, notábamos que su lengua se ponía un poco cianótica, se tornaba un poco azul, ¿no? Tenía una intolerancia al ejercicio. ¿Qué quiere decir intolerancia al ejercicio? Que cuando requiere realizar cierto esfuerzo mayor al que está acostumbrado, tiene signos de fatiga, se cansa, no quiere caminar, etcétera, ¿no? Y a la auscultación cardíaca, auscultamos su corazón, que era lo que estábamos haciendo la clase pasada, y escuchábamos un soplo, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese soplo. Le hicieron un electrocardiograma y el electrocardiograma salió de libro, o sea, no hubo alteraciones, no veíamos ninguna anormalidad. En la morfología de las ondas no veíamos ritmos anormales, etcétera. Todo estaba dentro de parámetros. Y después, no sé por qué no puedo moverme, aquí está, ¿no? Se le hizo acá la ecocardiografía y yo les decía que la ecocardiografía era para observar el flujo de sangre. Entonces, de manera general, retomando esto porque yo sé que no lo han visto y no tiene mayor ciencia, ustedes saben que aquí arriba, sí pueden ver mi puntero, ¿cierto? Sí. En el que nosotros diríamos que es el ápice de este triángulo, aquí iría el transductor. ¿Qué hace el transductor? Pues fácilmente lo que hace es enviar sonido. El sonido envía y rebota. Cuando rebota, regresa al transductor y el transductor no solamente emite las ondas, sino que también las recibe. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el ultrasonido. Esto es una ecocardiografía que su fundamento es ultrasonido, ¿vale? Y acá, si ustedes se pueden dar cuenta, viene amarillo con rojo y azul con verde. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay algo que se acerca, que se va a acercar hacia acá, hacia el transductor, se va a ver como aquí, de este color, entre amarillo rojizo. Cuando algo que está acá, por ejemplo, digamos sangre, va de aquí hacia el otro extremo, en donde no está el transductor, se va a pintar azul verde. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Entonces lo que se ve, nosotros hicimos era ver eso, porque ya habíamos escuchado un soplo, ¿no? Y ahorita les voy a hablar de qué tipo de soplo escuchamos, pero lo queríamos confirmar, entonces hicimos una ecocardiografía. Acá entonces vean como por ejemplo en unas partes, aquí está, este sería el atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Y entonces viene acá, ahí por ejemplo se da, y ahí ven como por ejemplo de repente se ve rojo y después azul. De forma natural no debería de existir un flujo del ventrículo al atrio. Eso es un flujo retrógrado, ¿sí? Igual se puede dar un flujo retrógrado de las arterias, ya sea pulmonar o aórtica, hacia los ventrículos. Esa no es la dirección normal y eso también sería un flujo retrógrado, ¿vale? Y entonces, ya después de hacer la ecocardiografía, pues lo diagnosticaron con una enfermedad valvular degenerativa en la válvula mitral. Esto es muy normal en animales de raza de talla pequeña, como chihuahueños, shih tzus, etcétera, ¿no? Es muy general en muchos de estos animales. Hay razas más predispuestas que otras,
y que se dicen más o menos que la prevalencia de esta enfermedad en animales mayores de 10, 12 años, que mi perro entra ahí, es como del 80% en alguna de sus formas, ¿no? Pero su función adecuada de este caso de mi animal de compañía es adecuada. ¿Qué quiere decir? Que aunque existe esta degeneración mitral, vaya, no, el corazón no se ve comprometido, no hay hipertrofia, no hay dilatación, vaya, pareciera que no tiene otra cosa más que el soplo, ¿no? Y entonces ahora yo les pregunto, ¿por qué este tipo de enfermedad puede no causar, o en este sentido, no causó una alteración electrocardiográfica? ¿Por qué lo atribuirían ustedes? ¿Cuál sería su hipótesis? Yo tengo una hipótesis. ah, Obvio, no sé si estoy correcta, nomás es la hipótesis. Estaba pensando en que, bueno, cuando nos hablaste de soplos, nos mencionaste que se genera un sonido por por el escaso cierre de las válvulas, ya sea por estrechamiento o por acortamiento, ahí no se está dando correcta la acción que se debería dar. Entonces, pero sin embargo, no nos dijiste que am, el potencial de acción en el corazón se veía modificado al expreso. Solo nos dijiste que pues, fueron las válvulas. Entonces pienso que como el potencial de acción que registra el electrocardiograma no tendría nada que ver con este cierre de las válvulas, no sería notorio en el electrocardiograma por eso. Excelente, Noemi. Tu hipótesis es muy atinada, ¿no? En el electrocardiograma nosotros evaluamos la actividad eléctrica, ¿no? Cuando nosotros auscultábamos, hacíamos fonocardiograma, nosotros evaluábamos el sonido originado por la hemodinamia. Son dos cosas muy distintas, ¿no? No se ve en el electrocardiograma porque ustedes recuerdan de qué tipo de tejido, yo sé que se los hablaron en Anatomía 2, ¿qué tipo de tejido son las válvulas? Si no lo recuerdan, es tejido conectivo, ¿sí? Es un tejido no excitable, entonces no genera actividad eléctrica. Nosotros o sea, ¿cómo voy yo a evaluar algo por ejemplo, que no tiene actividad eléctrica con una herramienta que evalúa actividad eléctrica, ¿no? Entonces, por ello, en el electrocardiograma no puedo ver esto, ¿no? Son dos cosas muy distintas. No hay una prueba diagnóstica cardíaca por excelencia, ¿no? Habrá cosas que yo vea con el electrocardiograma, habrá cosas que no las vea, pero sí las puedo auscultar. Habrá cosas, por ejemplo, de imagen, como es la ecocardiografía o los rayos X, que a lo mejor no puedo evaluar con las otras dos, con la auscultación, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de las paredes de los ventrículos, yo no lo puedo evaluar con la auscultación. A lo mejor lo puedo ver o puede ser sugerente con el electrocardiograma. ¿Sí me expliqué? Pero no lo veo. Cuando yo ya veo una prueba de imagen, ya puedo ver si se acortó, si se ensanchó, ¿no? ¿Qué tipo de soplo se escuchó? Las válvulas atrioventriculares, que en este caso específicamente es la válvula mitral, está generando un flujo cuando no debería de ser. ¿Cuándo debería de estar cerrada esta válvula mitral? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. Excelente. Entonces, el tipo de soplo que escucharíamos es un soplo de tipo sistólico, ¿vale? Y ahora, esta pregunta está bien interesante. ¿Se podría desarrollar en un futuro una alteración electrocardiográfica? Nosotros ya dijimos que no se ve porque estaba evaluando o estamos escuchando el soplo por una falla en la válvula mitral. ¿Se podría en un futuro ver alteraciones en el electrocardiograma?
Pues acá, Yo pienso que a largo plazo sí podría pasar, porque bueno, al fin y al cabo el corazón va a terminar haciendo esfuerzos de más por el mismo cierre que no sea correcto. Entonces pienso que eso a largo plazo podría acabar dañando el músculo cardíaco. Entonces, por ende, pues ya podría haber un daño en este potencial de acción y pues ya se podría agravar en ese sentido. excelente, Noemi. Y eso es lo que en verdad pasa. Muy bien. Sí. Lo que estaría pasando es que de primera instancia no lo genera, pero si esto no se atiende, eh, podría llegar a generar ciertas presiones, tanto en los ventrículos, en los atrios, etcétera, que puede llegar a modificar la musculatura, como la hipertrofia y la dilatación, que nosotros veíamos que, por ejemplo, si yo tengo hipertrofia, si yo tengo un mayor tamaño celular, en el electrocardiograma, si esas células están llevando una actividad eléctrica, yo voy a ver ondas más grandes, ¿no? Entonces, yo podría llegar a ver alteraciones electrocardiográficas, ¿sí? Y ese sería más o menos esta parte que yo les quería compartir. Porque también se los quería compartir para que ustedes vean que lo que nosotros vemos en el laboratorio de fisiología también son fundamentos que más adelante van a utilizar. Pero también a mí me sirve bien para, para entrar a el siguiente tema, que es lo que vamos a ver hoy, que es la medición y regulación de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el tratamiento que se hace con estos perritos, pues no es como que nosotros podamos fácilmente reemplazar las válvulas, ¿no? Podemos detener quizá con algunos medicamentos el progreso de esta patología, ¿no? Y como bien nos decía Noemi, pueden llegar a existir en un futuro cambios, tanto en ventrículos como en atrios. Una de las formas de las que se trata esta enfermedad es tratando la presión arterial. Entonces vamos a hablar hoy de presión arterial, ¿no? Entonces, para hablar de la presión arterial, yo me voy a apelar a lo que nosotros revisábamos la clase pasada. Nosotros veíamos un poco esta parte. ¿Se acuerdan o ustedes pueden identificar de qué, en qué estamos, en qué etapa, en qué fase del ciclo cardíaco estamos acá? Vean las válvulas, vean acá esquemáticamente las flechas que nos ponen. ¿Qué está ocurriendo con este corazón? ¿Es la eyección rápida o lenta? No sé. Podría ser la eyección rápida o podría ser la eyección lenta. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Yo no puedo saberlo aquí con seguridad, pero yo podría decir, bueno, es una eyección ventricular, la eyección de sangre, ¿no? Veíamos que el ciclo cardíaco tenía todas estas partes, todos estos eventos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. Hoy vamos a ver más lo hemodinámico, hablando precisamente de esta eyección de sangre que va a favorecer esta perfusión de los tejidos. Entonces, el ciclo cardíaco, una de sus funciones es justamente esa, el mantenimiento del flujo sanguíneo, ¿no? La eyección ventricular, el trabajo, la contracción, todo lo que hace el corazón me va a favorecer un mantenimiento del flujo sanguíneo. Llámese flujo sanguíneo como este movimiento de sangre a través de todo el sistema circulatorio, llámese arteriolas, capilares, vénulas y venas, ¿sí? Todo eso me va a dar la perfusión de sangre a los tejidos. ¿Para qué? Para cumplir ciertas funciones, como son la obtención de elementos. En la sangre se llevan nutrientes, oxígeno, incluso podríamos hablar de agua, ¿sí? Lleva agua, aunque como tal no es un nutriente, pero sí es muy importante para las reacciones químicas. Lleva hormonas,
lleva azúcares, proteínas, lípidos, etcétera, ¿no? Además, también va a favorecer la eliminación de metabolitos. Va a favorecer la remoción de ciertas sustancias químicas que se originan por las reacciones químicas que quizá no sean convenientes que las células estén en contacto, como el óxido nítrico, la urea, la creatinina, aminoácidos, ácidos, etcétera, ¿no? Desechos celulares que nosotros conocemos como desechos, que en cierto punto podrían ser tóxicos para la célula, ¿no? Como es el caso del amoníaco, por ejemplo, ¿sí? Y entonces acá nosotros vamos a dividir este circuito que se lleva en los individuos en dos tipos de circuitos. ¿Se acuerdan cuáles son? Circulación sistémica y pulmonar. Excelente, muchas gracias. Acá nosotros tenemos la circulación sistémica. ¿Qué quiere decir que sea sistémica? Que va a ir del ventrículo izquierdo en la aorta, empieza en la aorta, y va a ir a través de todo el cuerpo hacia el cerebro, el hígado, el vaso, el tracto gastrointestinal, los riñones, los aparatos reproductivos o sexuales, etcétera, ¿no? A la piel, a todos. Y va a terminar en las venas cavas, cava craneal, cava caudal, en el atrio derecho. Esa sería la circulación sistémica, o también la podemos llamar circulación mayor, ¿sí? Tenemos otra circulación que es la circulación pulmonar, o también llamada circulación menor, que va del ventrículo derecho, precisamente en la arteria, en el tronco de la arteria pulmonar, va a los dos pulmones y regresa al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares, ¿sí? Esa sería la circulación menor. Si van a usar una u otra está bien, es indistinto, pero no las mezclen, ¿no? Si van a decir, bueno, la circulación mayor y la circulación pulmonar, lo ideal sería que usaran mayor y menor o sistémica y pulmonar, ¿vale? Y entonces, todo esto, vaya, la sangre que fluye por las arterias, por las venas, hacia los pulmones, hacia los diversos tejidos, ¿no? Para llevar a cabo esta función, se va a dar gracias a la presión sanguínea. ¿Qué entienden ustedes por presión sanguínea? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Excelente, muy bien, ¿no? Para hablar de presión sanguínea habrá que hablar primero de presión. Como bien lo comenta Gabriel, me parece, la presión es una fuerza ejercida, y aquí me voy a salir tantito, ya les estoy dando aquí, y aquí lo voy a tener, ¿no? La presión, lo voy a poner con es la fuerza ejercida sobre una determinada área, ¿no? Yo tengo esto como área, que puede ser metros cuadrados, ¿no? Lo que yo haga, si yo aquí imprimo una fuerza de manera perpendicular a esta área, esta sería la fuerza, y la fuerza se mide normalmente en newtons. Esto que yo estoy haciendo acá es una presión. Estoy aplicando una determinada fuerza sobre una determinada área, ¿no? Acá es inversamente proporcional. La presión es igual a la fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá
tengo la misma cantidad de área, que vamos a poner que es 1 metro cuadrado y 1 newton, eso es 1 pascal, pero eso no me interesa que lo sepan. Solamente yo estaría haciendo presión de 1 pascal porque es 1 newton sobre 1 metro cuadrado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le pongo 2 newtons de fuerza, aumento la fuerza y tengo la misma área? ¿Cómo va a ser la presión? Va a aumentar. ¿Sí me expliqué? ¿Qué pasaría si yo tengo 1 newton, pero yo agrando el área? Pues voy a tener menor presión, porque va a ser una fuerza en mayor cantidad de área. ¿Sí me explico acá? Esto de presión es un término que ya revisamos hace mucho tiempo en física, en nuestros cursos de la prepa, quizá, de la secundaria. Entonces, la presión en general se va a clasificar así. Es fuerza sobre una unidad de área, ¿no? Si tuvieran dudas, saben que pueden interrumpirme. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hable de presión sanguínea? La presión sanguínea va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre sobre una unidad de área. En este sentido, va a ser la fuerza ejercida sobre las paredes vasculares, ¿sí? Es lo mismo que el término de presión, una fuerza sobre un área. Cuando yo hablo de presión sanguínea, estoy hablando de que la sangre está ejerciendo una fuerza sobre una área muy específica que son las paredes vasculares. Yo puedo hablar de presión capilar, si estoy hablando de vaso sanguíneo capilar, de presión linfática, si es vaso linfático, estaría hablando de presión venosa, si es vena, etcétera, ¿no? Correspondiente a qué vaso sanguíneo yo esté hablando, voy a decir presión, ¿no? De manera general, la presión, cuando yo digo presión sanguínea, me hago referencia a presión arterial, ¿sí? Si yo solo digo presión sanguínea, normalmente me estaría refiriendo a la presión arterial, pero existen las otras presiones. Yo les decía que la presión de manera física se mide en pascales, ¿no? Newtons sobre metros cuadrados. Acá yo, como fisiólogo, como médico, voy a hablar de la presión que se va a ejercer para mover un líquido. En este sentido es milímetros de mercurio, ¿no? Se puede manejar en milímetros de agua, que ya no es tan común, antes sí lo era, ahora ya no. Lo que yo estoy diciendo es cuánta fuerza necesito o es necesaria para mover 1 milímetro de mercurio. ¿Se me explicó? Si yo voy aumentando la fuerza, voy aumentando los milímetros de mercurio. Si yo voy disminuyendo la fuerza, voy disminuyendo los milímetros de mercurio. ¿Me expliqué? Esa es la unidad que vamos a utilizar. Entonces, acá la sangre va a estar ejerciendo una fuerza, no solo, como dice en su manual, hacia adelante y hacia atrás. En realidad, la fuerza es en todas direcciones. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia las paredes, hacia la sangre que está posterior, hacia la sangre que está anterior, hacia todos lados. Esta fuerza se está ejerciendo, ¿sí? La presión sanguínea va a ser una fuerza y como tal va a ser la fuerza impulsora. Nosotros veíamos que los movimientos requieren de una cierta energía, de una cierta fuerza. Entonces, acá la presión sanguínea va a ser la que va a favorecer que se mueva la sangre. Va a ser la fuerza impulsora de la sangre. Al final, la presión sanguínea es tan importante porque nosotros vamos a evaluar la perfusión sanguínea. La presión, como tal, la presión sanguínea va a ser un parámetro fisiológico muy importante para nosotros, ¿no? En la clínica, en la zootecnia,
vamos a estar evaluando en nuestros pacientes la presión, porque nos va a dar información de cómo se está desarrollando la perfusión de sangre. Si yo encuentro una alteración en la presión de sangre, estaré encontrando una alteración en el funcionamiento del individuo. Y eso puede ser arriesgado, ¿no? En la clínica, pues ustedes saben que un perro, un gato, un animal exótico, se le revisa se le revisan las presiones, ¿no? En caballos, por ejemplo, ustedes saben que algo bien importante para ellos es la presión que tienen los cascos. Si esa presión se ve alterada, puede existir laminitis, ¿no? Entonces nos va a dar cierta información de las alteraciones que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, si yo veo en un animal de producción, en una vaca, que hay una presión muy grande, en una vaca, en una cabra, en una presión muy grande en las arterias que conducen sangre a las ubres, pues a lo mejor eso es normal, porque están en producción. Pero si no estuvieran en producción, híjole, a lo mejor ahí hay algo que no debería de estar sucediendo, ¿no? A lo mejor en un animal, en un cerdo, si yo pudiera llegar a evaluar presiones y veo que ese animal presenta además temperatura, etcétera, la presión me está diciendo, además con los otros parámetros, oye, a lo mejor hay un proceso patológico acá, una infección, etcétera. ¿Se me explicó? Ok. Sí. Entonces acá está un poco, lo vemos y, a ver, creo que aquí se encimó, ¿verdad? Acá está, ¿no? Vámonos por pasos, ¿no? Entonces yo les decía que la presión va a favorecer el flujo. Aquí lo que nosotros tenemos es un esquema de lo que estaría sucediendo en un vaso sanguíneo, ¿no? Vamos a decir que es una arteria. Entonces aquí la A1 y la A2 hacen referencia al área. Este es el área 1, este es el área 2. En esas dos áreas, son dos áreas diferentes, tenemos dos diferentes presiones. En el área 1 habrá una presión 1 y en el área 2 habrá una presión 2. Como nosotros ya vimos la clase pasada, cuando se inyecta la sangre va a adquirir cierta presión, ¿sí? Entonces, normalmente el área 1 va a tener una mayor presión que el área 2. Acá se va incorporando sangre, conforme se va incorporando sangre, se va aumentando el volumen sanguíneo y se va aumentando la presión, ¿sí? ¿Qué me estaría pasando aquí? Que me están representando con delta P. La delta P me está dando un diferencial. Entonces, cuando yo digo delta P, estoy hablando de no otra cosa que no sea presión, diferencia de presión, gradiente de presión, ¿sí? Delta P me está diciendo que aquí hay una diferencia entre P1 y P2, entre la primera presión y la segunda presión. Lo que me está diciendo esto es que va a haber un movimiento. Recuerdan que nosotros decíamos que los líquidos, y en este sentido la sangre se va a estar moviendo de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, lo que nosotros estaríamos viendo acá es L, que me está diciendo de longitud, ¿sí? Me está hablando de que aquí hay un espacio. Y la V me está hablando de velocidad. Entonces, el flujo está determinado por uno de factores, y uno de esos factores es justamente el gradiente de presión. En cuanto yo tenga un mayor gradiente de presión, yo voy a tener una mayor velocidad, ¿sí? Entonces, supongamos que acá la P1 es de 100 milímetros de mercurio y en la P2 es de 0 milímetros de mercurio. Eso va a tener una cierta velocidad.
Si yo aquí tuviera 50 milímetros de mercurio, es más, lo voy a escribir. Yo tengo en P1 100 milímetros de mercurio. Y en P2 yo tengo 0 milímetros de mercurio. Y después acá tengo otro que sería P1, 50 milímetros de mercurio. Y P2, otra vez, 0 milímetros de mercurio. El gradiente de P, ¿en dónde es mayor? ¿En el ejemplo 1 o en el ejemplo 2? ¿Dónde es mayor? Delta P. En el ejemplo 1. Excelente. En el ejemplo 1, ¿quién tendrá, si todo lo demás es igual, quién tendrá mayor velocidad? ¿La sangre del ejemplo 1 o la sangre del ejemplo 2? La del 1. Excelente, ¿no? Entre mayor sea el gradiente, mayor velocidad va a tener, ¿sí? Pero el flujo no solamente se ve modificado por el gradiente de presión. Aquí tenemos R. R me va a hablar de la resistencia. Esta R es esta. R mayúscula es muy distinta a esta R, que es R minúscula, que es el radio, pero va muy estrechamente. Si yo tengo un vaso muy grande, si por ejemplo aquí el radio de voy a borrar esto, ¿va? Si entre mayor sea el radio, menor será la resistencia. Entre menor sea el radio, mayor será la resistencia. Y ahora me explico mejor. Acá, con este. Supongamos que aquí yo tengo un radio de 2 centímetros, ¿no? Y en el otro ejemplo tengo un radio de 4 centímetros. Esto sería 2 centímetros o 4 centímetros, ¿vale? Si yo tengo un radio de menor tamaño, va a haber menos posibilidad de pasar un mismo volumen. Digamos que para los dos ejemplos voy a pasar 100 mililitros. 100 mililitros por un radio de 2 y 100 mililitros por un radio de 4. ¿En dónde les será o nos resultará más sencillo pasar 100 mililitros? ¿En un radio de 4 o en un radio de 2? En el de 4. Excelente. En el de 4 será más sencillo. Entre mayor sea el radio, va a ser mayor diámetro. Entre mayor diámetro, más facilidad, porque habrá menos resistencia, ¿sí? Recuerden acá que nosotros tenemos fricciones, ¿no? El movimiento presenta fricciones. Entre mayor sea el radio, mayor será el diámetro y menor fricción tendrá menor resistencia. Entre mayor sea el radio, entre menor sea el radio, mayor resistencia va a presentar. Esto es bien importante porque nosotros tenemos procesos de vasoconstricción y vasorelajación, ¿sí? En la vasoconstricción, ¿qué está pasando? Se están contrayendo la musculatura de ese vaso sanguíneo. Si se contrae, ¿qué le está pasando a su radio? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. Excelente. Si hay una vasodilatación, el músculo se está relajando. Si se está relajando, se abre un poco más la luz y ahí nosotros estaríamos abriendo, estaríamos teniendo un mayor radio, ¿sí? Entonces esto es bien importante para la presión arterial y lo vamos a retomar más adelante. ¿Tienen dudas en esta parte? ¿Hay algo que ustedes crean
no me he explicado bien y les gustaría que volviera a repetir. Ok. Entonces, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión, ¿sí? Entre mayor tenga una diferencia de presión, mayor será el flujo. Si la delta P disminuye, también disminuirá el flujo, ¿sí? Caso contrario con la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo, ¿sí? Y aquí nosotros les vamos a poner palabras cristianas a todo esto. Oye. La presión arterial sería igual a flujo por resistencia. Aquí lo único que yo estoy haciendo es despejar delta P. Delta P o el gradiente de presión lo voy a conocer como presión arterial, ¿sí? Porque es la presión que a mí me interesa. Entonces, si yo despejo esta fórmula, delta P es igual a flujo, esto está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a flujo por resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. Si aumenta el flujo, aumenta la presión arterial. Si disminuye el flujo, disminuye presión arterial. Y si disminuye la resistencia, disminuye la presión arterial. Esta formulita nos va a ayudar un montón porque nos va a ayudar a entender las relaciones que va a guardar la presión arterial. Entonces, lo que nosotros estaríamos conociendo como flujo, nosotros lo vamos a conocer como gasto cardíaco. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están relacionados con el concepto de gasto cardíaco? Un poquito, se me hizo medio confuso. Ok. El gasto cardíaco no es otra cosa que el volumen de sangre que se eyecta en un minuto, ¿sí? El gasto cardíaco me va a decir cuánta sangre el corazón está movilizando en una unidad de tiempo. Entonces, para yo conocer el gasto cardíaco es igual, como aquí dice, a volumen sistólico o volumen latido por la frecuencia cardíaca, ¿no? Este me está hablando de número de ciclos cardíacos por unidad de tiempo, que nosotros lo conocemos como latidos por minuto. Esto me está diciendo tiempo. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre, el volumen sanguíneo en mililitros que se eyecta en cada ciclo cardíaco, ¿no? Entonces aquí son mililitros por cada ciclo cardíaco. Aquí ya me está diciendo cuántos ciclos cardíacos hubo en una unidad de tiempo. Al final, el gasto cardíaco me va a decir el volumen total de sangre que el corazón estuvo bombeando. ¿Sí me expliqué? Eso sería el flujo. Entonces, yo acá lo voy a traducir. Entonces, flujo es igual a gasto cardíaco por resistencia. Y al final, el volumen sistólico por frecuencia cardíaca va a ser por resistencia. Eso me va a dar la presión arterial. Si aumenta el volumen sistólico, no se modifica la frecuencia cardíaca y no se modifica la resistencia, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la frecuencia cardíaca sin que las otras dos variables se vean modificadas, va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y aquí ustedes saben que el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca van a estar relacionadas con otras cosas. Por ejemplo, el retorno venoso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si estoy atendiendo un animal que tiene una hemorragia severa? Digamos que la hemorragia es en el tracto gastrointestinal, ¿no? Supongamos que un perrito comió un hueso, hizo una ruptura en el tracto gastrointestinal acompañada de una hemorragia mesentérica, ¿no? Y está perdiendo sangre. ¿Qué estaría pasando con el retorno venoso
Retorno venoso es la cantidad de sangre que está regresando al atrio derecho. ¿Qué estaría pasando con el retorno venoso en ese animal que tiene esa hemorragia? ¿Está siendo menor? Está disminuyendo, muy bien. Si disminuye el retorno venoso, hay menos sangre que llega al atrio derecho. Habrá menos sangre que pase al ventrículo derecho. Después habrá menos sangre que se lleve a los pulmones, regresen al atrio izquierdo y finalmente habrá menos sangre para que regrese al ventrículo izquierdo. Cuando ese ventrículo izquierdo se contrae, eyecta un menor que. Volumen sanguíneo. Un menor volumen sistólico, ¿no? Ahorita no estamos hablando de cambios compensatorios en el animal. ¿Qué estaría pasando con la presión arterial? Si disminuyó el volumen sistólico. ¿Disminuiría? Disminuiría. ¿Y qué pasaría si disminuye la presión arterial? ¿Qué pasaría con el flujo? También sería... También disminuiría y eso compromete la vida del animal. Si no se está llevando a cabo el flujo sanguíneo, estamos comprometiendo la viabilidad de varias células, ¿no? Supongamos que aquí seguimos en el mismo caso. Ese animal lo que va a hacer es va a detectar y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Disminuye volumen sistólico, pero aumenta la frecuencia cardíaca y a lo mejor hay una vasoconstricción, ¿no? Este está disminuido, este está aumentado y este está aumentado. Si la hemorragia no es muy severa, pues el animal puede, por mecanismos fisiológicos, puede restablecer la presión arterial modificando frecuencia cardíaca y modificando resistencia, ¿no? Porque se contraponen a lo del volumen sistólico. Si fuera una hemorragia muy severa, aunque esté existiendo esto, pues el volumen sistólico, por ejemplo, se podría estar viendo comprometido y la presión arterial sí va a cambiar. Todo esto que yo les estoy hablando es con la finalidad de que ustedes vean que si ustedes entienden esta parte, esta ecuación, ustedes pueden manejar otros conceptos para ayudarlos a entender la presión arterial. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, esto es una forma matemática de ver las cosas, ¿sí? Si a ustedes les ayuda, adelante, utilicen esto para construir los conocimientos de presión arterial. Entonces, la resistencia también va a estar influenciada por la viscosidad de la sangre, ¿no? Por ejemplo, si hay una deshidratación, va a aumentar la presión arterial. La sal aumenta la presión arterial, por eso a los hipertensos no se les recomienda consumir exceso de sales. ¿Por qué? Porque la sal es un soluto. Si esa sal se incorpora a la sangre, se va a hacer más viscosa. Y al hacerse más viscosa, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial. ¿Vale? Entonces, volumen sistólico, frecuencia cardíaca y resistencia van a estar influenciadas por varias, por varias cosas, como retorno venoso, como actividad simpática, actividad parasimpática, viscosidad de la sangre, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a continuar, si no hay dudas. Nosotros veíamos que en el diagrama de Vickers a nosotros nos ponían el fonocardiograma, el electrocardiograma, los volúmenes y también venía algo así. Venía presión medida en milímetros de mercurio para la presión. La presión arterial no es una presión constante, es una presión que fluctúa a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, la fase de sístole y la fase de diástole.
desde el principio de la sístole al inicio de la diástole, al final de la sístole, perdón, y del inicio de la diástole al final de la diástole, en todo esto va a haber una fluctuación en la presión arterial. Y entonces yo voy a tener varios valores para la presión arterial. Voy a tener presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Sí? Por ejemplo, en la presión arterial sistólica, la máxima que en este ejemplo que nos están presentando se alcanza es 120 milímetros de mercurio, y en la que menos se alcanza es 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la presión arterial sistólica, o qué entenderían ustedes por presión arterial sistólica? Sería la presión que se alcanza durante la sístole. Excelente, muy bien. ¿No? La presión arterial sistólica sería el valor máximo alcanzado de la presión arterial. Este valor máximo alcanzado se alcanza aproximadamente a la mitad de la sístole, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que aquí estamos hablando de una eyección, una sístole ventricular isovolumétrica. De repente, la presión ventricular sobrepasa la presión arterial, y acá va a aumentar la presión porque se está incorporando sangre. Llega un momento en donde la eyección ventricular va a ser una eyección lenta y comienza a descender la presión porque el volumen de sangre comienza a circular. Entonces, ese volumen se va movilizando, y conforme se va movilizando, va quitando esa presión. Entonces, a la mitad de la sístole, la presión máxima alcanzada será presión arterial sistólica. Pasa la sangre, se va movilizando, y entonces ahora sí va a disminuir la presión durante la fase de la sístole. Después, ¿qué entenderían ustedes por presión arterial diastólica? La presión de la diástole. Excelente, ¿no? Durante la fase de la diástole no se está incorporando nueva sangre a las arterias. Es la misma sangre que ya se ve incorporado en la sístole. Y entonces, conforme pasa el tiempo, esa sangre va movilizándose. Conforme se va movilizando, la presión va disminuyendo, a tal punto que al final de la fase de diástole tenemos un valor de presión mínimo que va a alcanzar esa arteria. Entonces, la presión arterial sistólica, que yo lo puedo decir como presión sistólica solamente, o presión arterial diastólica, que también puedo decir presión diastólica solamente, sin el arterial, que es paz y paz, va a ser los valores alcanzados, tanto el máximo alcanzado como el mínimo alcanzado. ¿Sí me expliqué? Ok. Y entonces, de manera general, nosotros vamos a reportar estas dos presiones. Estas dos presiones se van a estar reportando en milímetros de mercurio, ¿sí? Y se van a reportar de esta forma. Se van a reportar en números enteros, se van a reportar en números pares, y primero se va a reportar la presión arterial sistólica, diagonal, seguida de presión arterial diastólica. En este ejemplo es de 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión arterial. Después yo tengo otro concepto, presión diferencial o presión de pulso. ¿Qué es la presión diferencial? Es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Y entonces, si yo tengo que la presión arterial sistólica
es de 120 y la diastólica es de 80, ¿cómo yo calcularía la presión diferencial o presión de pulso? ¿Qué harían ustedes? Restarle a la presión sistólica a la diastólica. Excelente. A la presión arterial sistólica le resto la presión arterial diastólica, ¿no? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, es esto, es la diferencia entre los valores máximos alcanzados, tanto el máximo como el menor. Eso me va a ser la presión diferencial o la presión de pulso. ¿Cuánto sería en este ejemplo? ¿40? Excelente, ¿no? Si yo sustituyo estos valores, sería 120 menos 80 me da 40 milímetros de mercurio. Esa va a ser la presión de pulso. La presión de pulso, cuando yo tengo mi pared arterial, esa pared siempre va a estar recibiendo una presión sanguínea, ¿sí? Que la mínima que va a recibir es la presión arterial diastólica. Y entonces, si ustedes se palpan en alguna arteria que puedan palpar o palpan algún animal, la fuerza adicional con la que se va a distender esa pared, esa fuerza que ustedes sienten al palpar, es la presión diferencial o la presión de pulso. Supongamos que ustedes están palpando una oveja. Palpan a la oveja y supongamos que esa oveja tiene, esto es una suposición, tiene 120/80 y le van a palpar una presión de pulso de 40 milímetros de mercurio. Supongamos que algo le pasó a esa oveja, que no me voy a meter, pero la presión arterial sistólica es de 140 y la presión arterial diastólica es de 60. ¿Cuánto sería la presión de pulso? 140, 60. Es más, vamos a anotarlo si quieren. Tiene una paz de 140 y una paz de 60. Sería de 80. Excelente, sería de 80, ¿no? La presión de pulso en este ejemplo sería de 80 milímetros de mercurio. Y entonces, si ustedes el lunes la palpan y ven un de 40 milímetros de mercurio y después el martes tiene esto o el miércoles tiene esto, vamos a poner miércoles, de 80 milímetros de mercurio, ustedes van a sentir un incremento en la fuerza del pulso arterial, ¿sí? Y eso les podría estar diciendo, oye, aquí está pasando algo. ¿Sí me expliqué? Entonces, la presión de pulso, la presión diferencial, va a ser la fuerza adicional, o mejor dicho, de otra forma, va a ser la fuerza con la que se distiende la pared arterial. ¿Sí? Y aquí por eso les dice a partir de la paz, porque la paz es la que siempre va a estar. ¿Sí? En este sentido, si ustedes en este ejemplo, esa arteria tiene 60 milímetros de mercurio y después la fuerza que van a sentir va a ser de 80 milímetros de mercurio por la forma de presión diferencial. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, eso me va a dar el pulso arterial. El pulso va a ser algo que yo voy a evaluar de manera rutinaria porque también me está hablando de las presiones. El pulso me va a estar dando mucha información sobre la perfusión de la sangre. Si yo, por ejemplo, en un animal que se desmayó, yo siento un pulso débil, me está diciendo que la perfusión es muy baja y entonces ahí yo tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces puedo tener pulsos muy fuertes o pulsos muy débiles y me van a estar hablando de dos diferentes cosas, ¿sí? Ahora, el pulso va a ser esta distensión
que se va a sentir en las arterias, ¿sí? Este pulso se va a sentir en la fase de la sístole. ¿Por qué? Porque va a ser cuando se incorpore la sangre. Cuando hay sístole ventricular, el ventrículo izquierdo se contrae, hay una eyección de sangre y se incorpora la sangre a la aorta. Y de la aorta se va a ir incorporando a través de toda la rama arterial, de todas las ramas arteriales. Se va a ir propagando en forma de onda, ¿no? Entonces empieza en la aorta y de la aorta se va a todas las demás. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pulsos yo voy a sentir por ciclo cardíaco? O sea, si ustedes ahorita se palpan la carótida, cada pulso, ¿cuántos ciclos cardíacos representa? ¿Uno? Uno, excelente, uno, ¿no? Porque lo voy a estar sintiendo por la sístole. ¿Cuántos sonidos cardíacos hay por ciclo cardíaco? Hay 4, ¿no? Pero se alcanzan a escuchar 2. Excelente, ¿no? Audibles son 2. Entonces, si yo escucho 2 ciclos cardíacos y lo correlaciono con un pulso, yo puedo sacar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Yo una. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en que, por ejemplo, si hay una contracción sistólica, cuánto tiempo tarda en llegar, por ejemplo, cuál es la velocidad más o menos de la sangre, ¿sabes? Eso justamente depende de la presión. Si recuerdas, por ejemplo, acá, yo les ponía lo de la velocidad, ¿no? Y la velocidad va a estar dispuesta dependiendo de varias cosas, como es el radio, la viscosidad, la diferencia de presión. Todo ello me va a dar la velocidad, ¿no? Y sí, hasta donde tengo entendido, va a diferir entre los diferentes vasos, porque los diferentes vasos van a tener diferentes gradientes de presiones, diferentes radios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no es la misma velocidad en las arterias que en las venas. En las venas es un poco más lento. ¿Sí? No tengo el dato exacto, pero te lo investigo y si nos acordamos regresando de vacaciones, te lo comparto. ¿Me parece? Sí, gracias. Vale. Y me imagino que también va a diferir mucho entre las diferentes especies. Puede ser. Entonces, vamos a hablar de la presión arterial media. La presión arterial media lo que me va a decir es la presión total o la presión promedio de un ciclo cardíaco, ¿sí? ¿Cuál fue la presión que predominó durante el ciclo cardíaco? Ojo acá, y esto es súper importante, no es un promedio aritmético. Yo tengo 120 sistólica, 80 diastólica, yo no puedo hacer un promedio. ¿Por qué? Porque la sístole y la diástole no duran lo mismo. La diástole va a durar más que la sístole de manera general. Se dice que la diástole dura 2/3 partes del ciclo cardíaco y la sístole 1/3 parte, ¿sí? Entonces, de manera general, la diástole va a ser el doble de la sístole. Yo no puedo hacer un promedio justamente por eso, porque no duran lo mismo, ¿sí? Y aquí es muy evidente. La fase de la sístole, la fase de la diástole. ¿Qué haría yo entonces? Bueno, en su manual les comparten esta fórmula. La presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más 1/3 de paz menos paz, ¿no? Si nosotros lo queremos simplificar, ¿qué era paz menos paz? ¿Qué era presión sistólica menos presión diastólica? La presión diferencial. La presión diferencial, la presión de pulso, ¿no? Entonces, va a ser 1/3 de presión de pulso. ¿Cuánto, si yo sustituyo esto
el pad sería 80 milímetros de mercurio, la presión de pulso que ya la sacamos es 40 milímetros de mercurio sobre 3. Y esto me da 93 milímetros de mercurio. Si yo hiciera 120 más 80, ¿cuánto me da? 200. 200. 200 entre 2, ¿cuánto me da? 100. 100, que no es igual que 93, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, son 7 milímetros de mercurio. Habrá en algunos casos en donde la diferencia aritmética sí va a diferir en mayor medida en esto. Además, la presión arterial media va a ser el estímulo adecuado de los vasoreceptores que nosotros vamos a hablar más adelante. Entonces, sí, esto estaría mal, ¿no? O sea, no es igual sacar el promedio aritmético que hacer esta fórmula. Lo voy a borrar para que no se me confundan. Acá, para aprenderse esta fórmula es un poco sencillo. ¿Por qué? Si ustedes saben que la presión arterial media tiene que ser entre presión arterial diastólica y entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, ustedes saben que está entre 120 y 80 en este ejercicio. Van a poner la presión más baja, que es la presión arterial diastólica. Si ustedes aquí en esta fórmula, que luego llega a pasar en los exámenes, ponen presión arterial sistólica más 1/3 de presión de pulso, les va a salir más arriba que 120. Y eso ya no tiene sentido, porque la presión arterial media debería de estar entre el rango de 120 a 80. ¿Sí me explico? Entonces, presión arterial diastólica lo van a poner primero. Y después, ¿por qué 1/3? Bueno, porque este es 1/3, 1/3, 1/3. Entonces, nosotros sacamos este tercio de la duración de los ciclos, ¿sí? Entonces, yo voy a poner 1/3 de la presión diferencial. Y de esta forma, yo voy a obtener la presión arterial media. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok, lo voy a tomar como no. La presión arterial media, quiero que no la olviden. Ahora, esta presión me va a estar hablando mucho de la presión de perfusión. Recuerden que yo les decía acá que la presión arterial, la presión arterial es la fuerza impulsora. Bueno, la presión arterial media va a ser, o nos va a estar hablando mucho de esta fuerza que impulsa la sangre, ¿sí? Porque va a ser la presión que va a ser el promedio, aunque no sea aritmético, de la presión que hay en un ciclo cardíaco. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. En su manual les habla de los métodos de obtención de la presión arterial y se pueden dividir en 2 grupos. ¿Recuerdan cuáles grupos eran esos? Directa e indirecta. Excelente, gracias Angélica. En el método directo y en los métodos indirectos. En la técnica directa, lo que se hace es introducir un catéter que me va a medir la presión del medio en una arteria, ¿no? Este método se utiliza de manera rutinaria en la investigación, ¿no? Lo que nosotros hacemos es sedar al animal y metemos la arteria, el catéter en una arteria. Ellos representan varios riesgos que en su manual les menciona. Se puede haber una hemorragia porque si nosotros introducimos el catéter en una arteria, la arteria va a tener una cierta presión. Si no lo hacemos bien, puede estar existiendo una fuga de sangre en donde nosotros introducimos el catéter, ¿no? Otra cosa, esta técnica, pues si yo quiero medirlo, no lo voy a medir por 2 segundos, lo voy a medir por un lapso de tiempo mayor. Si yo
con el catéter tengo una continuidad o posibilito, mejor dicho, una continuidad de la sangre que es rica en nutrientes, en oxígeno, en hierro, en etcétera, con el medio externo, yo puedo favorecer que las bacterias ingresen a, a la sangre y ahí puedo tener problemas. No quiero decir que si yo hago la técnica directa se vaya a infectar, no. Si yo tengo cuidado, tengo la sanidad adecuada, tengo las medidas preventivas adecuadas, no tendría por qué pasar, pero existe el riesgo, ¿sí? Además de que es costoso, no cualquiera lo puede, no cualquiera lo puede utilizar, se requiere equipo especial, ¿no? Esta técnica en general no se utiliza en la clínica y mucho menos en la zootecnia, ¿verdad? Entonces, esta técnica es para la investigación. Sin embargo, esta técnica es la que mayor confiabilidad nos genera porque tiene un menor margen de error. Lo que me va a estar reportando es lo que está sucediendo en la arteria, ¿no? Entonces, este no tiene margen de error o tiene un margen de error muy pequeño. Tenemos el método auscultatorio. Le decimos método auscultatorio porque se va a basar en escuchar. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los sonidos? Es pregunta. Los sonidos generados por esta técnica que viene en su manual. Bueno, son los sonidos de Korotkov. Ahorita lo vamos a ver, el fundamento, pero se basa en escuchar. Como se basa en escuchar, si hay alguien que no tiene desarrollado el oído, puede variar, ¿sí? Además, se utiliza una técnica que puede no ser tan infalible. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Esta técnica es la que se recurre naturalmente en los humanos. En medicina veterinaria también existe esta posibilidad, esta técnica, pero tiene sus bemoles, ¿vale? Tenemos el Doppler. El Doppler lo que me va a hacer es que por ultrasonido yo voy a tener un ultrasonógrafo y voy a mandar sonido a las arterias. Ese sonido me va a dar información y con este Doppler yo voy a estar midiendo, con este aparatito, yo voy a estar midiendo la presión arterial. Si les soy sincero, yo no he visto el Doppler en el ejercicio de la clínica, pero pues yo tampoco tengo mucha experiencia dentro de la clínica, ¿no? Entonces, existe, yo no lo he visto, no sé si es tan común, pero a lo que yo les puedo compartir, no lo he visto, ¿no? Después tengo la oscilometría, que ese sí lo he visto. Lo que me genera en la oscilometría es la fuerza con la que se distiende la pared de las arterias. Me va a estar dando valores ya en una maquinita. Ya yo no los tengo que estar sacando como en el método auscultatorio o como en el método Doppler. Esta sí la he visto más. Y finalmente, en su manual, les dicen la fotoplestimografía. Esta lo que va a hacer es mandar señales infrarrojas y ello me va a decir la presión arterial. Esta es la que utiliza, por ejemplo, los smartwatch, que son estos aparatitos que te dicen, tu presión está muy alta, tu presión está muy baja, etcétera, ¿no? Incluso algo que yo les puedo compartir y que justamente al preparar esta clase me enteré, es que ya venden anillos, ¿no? O sea, tú te pones tu anillo y ese anillo va a estar mandando infrarrojos y te lo va a mandar a tu celular, ¿no? Y entonces te dice, bueno, cuando dormiste, tu presión arterial subió, ¿no? Te recomiendo dormirte a tal hora. Entonces, todo esto, la fotoplestimografía, es utilizado por las nuevas tecnologías, ¿no? Están más enfocadas en medicina humana,
pero pues no duden que en un futuro pues existan muchas otras cosas para medicina veterinaria, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, acá, si se dan cuenta, existen los brazaletes para medicina veterinaria. Aquí, por ejemplo, veo uno de caballo, de delfín, de perro, de gato, de conejo. Este es un neonatal. En general se usan neonatales en medicina veterinaria, pero tenemos ya material para medicina veterinaria. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros hubiéramos hecho, mejor dicho, en el curso presencial, es con un esfingomamómetro utilizar la técnica auscultatoria. Yo les reitero, la coordinación está muy abierta a que cuando todo esto pase, ustedes puedan asistir al laboratorio a hacer todas estas prácticas, ¿no? Entonces, yo les hablo de esto. Si ustedes en un futuro quisieran realizar estos procedimientos, con muchísimo gusto, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en estas técnicas. Entonces, lo que se hace es poner un brazalete. Este brazalete tiene un manguito, por así llamarlo, que insufla el brazalete. Este brazalete está conectado a un manómetro. Conforme yo voy insuflando el brazalete, este manómetro va midiendo la presión que yo voy ejerciendo. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es el siguiente. Yo tengo, ustedes saben que tengo presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Esto que me está diciendo, esta gráfica, lo que me está representando es la variación en la presión a través del ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces esto es la presión arterial. Cuando yo pongo esto, yo voy a palpar la arteria, palpo la arteria y después insuflo el brazalete para que cuando yo ya no, aquí viene una arteria, que es esta que está acá, viene una arteria. Cuando yo sobrepaso la presión arterial sistólica, que es la presión mayor en el vaso sanguíneo, la arteria se va a ocluir por completo. Y entonces, si yo estoy palpando la arteria radial, aquí, si yo ocluyo, ya no voy a sentir el pulso de la arteria radial, porque aquí ya no se está incorporando sangre a la arteria. ¿Sí me expliqué? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir aquí está, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi brazo. Aquí en el pulgar, si ustedes se palpan, debajo del pulgar, aquí en la muñeca, pueden sentir un ligero pulso. La recomendación es que palpen con el dedo índice y con el dedo medio, no con el dedo pulgar, porque puede llegar a generar cierta confusión con su propio pulso. Pero, entonces, la palpación se utiliza con con dedo índice y dedo medio. Se tiene que hacer una presión muy ligera. Si ustedes aprietan mucho, van a estar haciendo una oclusión de la arteria y no van a sentir un pulso porque la están ocluyendo. Entonces, de manera gentil, se palpa esa arteria, ¿sí? Pueden palpar diferentes arterias, la safena, la maxilar, en animales, la carotidia, etc. Lo que nosotros vamos a hacer es, en la mano, en donde está el pulgar, aquí abajo está la arteria radial, ¿no? Y una forma sencilla de aprendérselo es que dicen, ¿no? Esto es como el radio, esta es la antenita del radio, y entonces aquí está la arteria radial. No me pregunten, así lo dice, ¿no? Entonces se palpa y voy a volver a compartir mi pantalla. Se palpa acá, ¿no? Se insufla. Una vez que yo no sienta supongamos que yo ya no sentí el pulso en 130. Entonces ahora sí, me pongo mi estetoscopio, como ustedes ya saben ponérselo, y acá antes yo palpaba
la arteria. Ubico la arteria braquial, braquio es de brazo, entonces busco la arteria braquial aquí en la flexión del codo, en el lado contrario al codo, ¿sí me explico? O sea, aquí en donde se flexiona, busco la arteria braquial, la palpo y una vez que la encuentro pongo mi estetoscopio. Si aquí, por ejemplo, dejé de palpar la arteria radial a 130 milímetros de mercurio, entonces yo voy a poner o voy a volver a ejercer una presión mayor a esos 130. Entonces, a lo mejor la insuflo a 160, ¿no? Lo recomendable es de 30 a 40 milímetros de mercurio mayor a lo que yo palpé en la arteria. ¿Cuál es el fundamento? Yo insuflo esto, ejerzo una presión y aquí, por ejemplo, me dice 130. Si se dan cuenta, aquí hay una línea roja. Esta línea roja me va a estar representando la presión del esfingomamómetro. Entonces, aquí está la presión arterial. Cuando yo estoy por arriba de esto, no hay una incorporación de sangre a la arteria está ocluida. Cuando la presión del esfingomamómetro es menor a la presión arterial sistólica, déjenme ver porque ya no me puedo mover en la presentación. Ahí está, ¿no? Yo tengo acá mi arteria, ¿sí? Y aquí viene la sangre. Se hace una oclusión y aquí ya no está pasando la sangre hacia hacia la continuación de la arteria. ¿Qué pasa cuando voy disminuyendo poco a poco la presión? Bueno, pues acá lo que estaría sucediendo es que sigue ocluida la arteria, pero ya de una forma parcial. La arteria está ocluida de forma parcial. Entonces acá sí hay un flujo de sangre. Sin embargo, este flujo de sangre es un flujo turbulento. ¿Se acuerdan que yo con flujos turbulentos de sangre escucho sonidos? Bueno, pues acá, cuando se empieza a escuchar sonidos, es cuando la presión arterial sistólica sobrepasa la presión ejercida por el esfingomamómetro. Y entonces yo tengo acá sonidos de Korotkov. Estos sonidos de Korotkov van a estar dados por el flujo turbulento de sangre, porque de aquí hacia acá, el vaso está recibiendo una presión que le impide estar con la luz normal que tendría. ¿Sí me expliqué? Entonces acá, conforme yo voy bajando la presión, voy bajando el nivel de oclusión, pero siempre está ocluida parcialmente. Hay un flujo turbulento de sangre y ese flujo turbulento de sangre me va a generar un sonido, ¿sí? Entonces, llega un punto en donde la presión arterial diastólica supera la presión ejercida por el esfingomamómetro. Y acá se dejan de escuchar los sonidos de Korotkov. Una cosa que sí quiero dejar bien en claro, los sonidos de Korotkov no son los sonidos que nosotros auscultamos en los focos de auscultación cardíacos. Los sonidos cardíacos y los sonidos de Korotkov son dos cosas muy distintas. Los sonidos de Korotkov, ¿no? Se clasifican en cinco tipos de sonidos. Sonido 1, sonido 2, bla, bla, bla. Eso no me importa que ustedes se lo aprendan. Lo que sí quiero dejar en claro es que los sonidos de Korotkov es debido a esta técnica.
Nada tienen que ver con los sonidos cardíacos. ¿Dudas hasta acá? Y entonces Correcto, gracias. ya rápidamente, estos videos se los voy a compartir, los voy a dejar la liga en el aula y quiero que los escuchen con atención. Déjenme ver si estoy compartiendo el audio de la computadora. Y entonces acá lo que yo voy a ver es sonidos de Korotkov. Voy a escuchar sonidos de Korotkov y voy a ver cómo va bajando los milímetros de mercurio. Entonces, cuando yo vea o empiece a escuchar el primer sonido de Korotkov, va a corresponder a la presión arterial sistólica. Cuando yo escuche el último sonido de Korotkov, va a corresponder a la presión arterial diastólica. Entonces, quiero que pongan atención en el video, escuchen bien y me digan cuál es la presión arterial sistólica y cuál es la presión arterial diastólica. ¿Lograron identificarla? Sí. Vean acá cómo empieza así, o sea, empieza más arriba y lo que nosotros escucharíamos, estaríamos en la arteria braquial, la estamos escuchando. Cuando está completamente ocluida, no hay flujo y no escucho nada. Cuando la presión arterial sistólica sobrepasa la presión del esfingomamómetro, se abre parcialmente y genera un flujo turbulento. El primer sonido, presión arterial sistólica. Si se dan cuenta, el sonido difiere a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso les ponen 1, sistólica, fase 2, etcétera. Eso no me interesa que se lo aprendan, solamente que sí existen diferentes sonidos, pero son sonidos de Korotkov. Se escuchan diferente debido a las fases, pero eso no importa. Al final, por acá, se escucha el último sonido de Korotkov. Entonces, lo voy a volver a poner y díganme cuál es presión arterial sistólica y cuál es diastólica. ¿Cuál vieron ustedes que es presión arterial sistólica y cuál diastólica? La sistólica sería como 119. Ok, 119. ¿Y de la diastólica? 72. Sí, más o menos. Aquí, ten cuidado, recuerda que la presión se reporta en números enteros y en números pares. Entonces aquí sí podría decir, bueno, 119, 120. Si te das cuenta, acá, pues podríamos decir, bueno, 120, 72 o 120, 74, ¿no? Ahí es donde va a depender de quién esté tomando la presión. Por ello, este método puede tener errores, porque a lo mejor yo escucho, ay, bueno, yo dije 120, 78, y otros dicen, no, 120, 76, etcétera. También va a diferir mucho entre quien lo tome. Lo ideal sería que no difiera, ¿verdad? ¿Tienen dudas con este método con este método? ¿Con el método auscultatorio? No.
Ok. Beto, este método, o sea, ya no es como tan frecuente verlo, ¿no? O sea, como que ya utilizan el aparatito, no me acuerdo cómo se llama, pero ya casi nadie usa este método, ¿o sí? Pues en general yo sí lo veo que se sigue utilizando en medicina humana. Cuando vas a las consultas y te toman la presión, lo más común es que te lo tomen con este método. Si se dan cuenta, las enfermeras, y no es, o sea, no es por pelearme con las enfermeras, pero lo ideal sería tomar la radial, insuflar, ver en dónde se paró y volverlo a hacer. Lo que normalmente hacen las enfermeras, porque tienen mucha gente, es insuflar mucho y ya después auscultar, ¿no? Se saltan la parte de ver y medir, etcétera. Yo encuentro este método como todavía más común, porque sí existen los aparatitos y justamente lo que hacen es una oscilometría que se empieza solito, ¿no? Y empieza a marcarte la presión y ya después te dice cuánta presión tuviste. Estos aparatitos ya son cada vez más común en humanos. Sin embargo, todavía se sigue usando la auscultatoria. Sí, depende de dónde vayas, ¿no? Por ejemplo, en el seguro, pues todavía es muy común la auscultatoria. En general, cuando vas así como a chequeos muy generales, a lugares como, ¿cómo decirlo? Pues en donde atienden mucha gente, pues lo general es la auscultatoria. ¿Sí? Sí, gracias, Beto. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, es que cuando se mide la presión arterial en humanos, muchos no utilizan el estetoscopio, solo ven dónde oscila el baumanómetro. O sea, ¿puedes tener una presión verídica con eso, viendo nada más la oscilación? Porque yo veo que siempre oscila, o sea, no es como, bueno, yo no veo ese cambio. Sí, por ejemplo, si lo vemos acá en el video, de hecho sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, vamos a dejar de lado el audio. Cuando lo vas subiendo, siempre está oscilando, como bien dices. Y sí, hay gente que no usa el estetoscopio, ¿no? Por ejemplo, ahí ya está oscilando y no hemos llegado al 120, pero sí cambia la forma de oscilar. No es lo recomendable. Lo recomendable no es no es hacer eso porque te puedes confundir, ¿no? A lo mejor dices, bueno, deja de oscilar de una forma, o sea, los médicos que ya tienen mucha experiencia ya saben cómo oscila el manómetro y por eso lo hacen. Sin embargo, si se dan cuenta acá, ¿no? Aquí hay unas oscilaciones que cambian o se modifican en esta parte, cuando ya empieza la presión arterial sistólica. Lo ideal sería no hacerlo porque justamente pues todo esto tiene un fundamento, ¿no? Muchas veces las enfermeras y los médicos humanos hacen este tipo de cosas de no escuchar los sonidos o no palpar la arteria radial, etcétera, por la facilidad que implica no hacerlo, por la practicidad, ¿no? En el electrocardiograma, yo he visto unas atrocidades en los médicos humanos que dicen, sí, lo multiplicas así, 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 y bla, 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 ¿no? Y ya, ahí nos vamos. Sí tiene un fundamento y sí tiene una razón de ser y lo hacen por practicidad. Lo ideal sería no hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, algo que no les compartí en lo de sonidos cardíacos es que muchos médicos dicen, bueno, lo voy a auscultar 10 segundos y lo que obtenga lo voy a multiplicar por 6. Y eso está bien, o sea, no está mal. Pero vaya, o sea, si tú estás evaluando el corazón y estás escuchando 10 segundos y lo escuchaste bien, no es concluyente, porque a lo mejor si te hubieras esperado el minuto, hubieras escuchado ahí una persistencia de alguna arteria, o hubieras escuchado otro tipo de soplos, etcétera, ¿no? Lo ideal sería escuchar el minuto completo. Hay veces que los médicos dicen, sí, o escucho 30 segundos y por 2, pero ¿qué tal si tiene una arritmia que se iba a presentar cuando tú dejaste de auscultar? Entonces, son ciertas cositas que puedes hacerlas, sí,
es recomendable, pues ahí ya no tanto. ¿Sí me expliqué? Pero se hace por practicidad. Sí. Se hace por practicidad. ¿No? A lo mejor por practicidad, pues hubieras escuchado un soplo que a lo mejor no escuchaste por escuchar 10 segundos. Y eso ya no es práctico. Pero bueno, eso es ya cosa de cada quien. ¿Tienen dudas hasta acá? Bueno, si no tuvieran dudas, vamos a ver rápidamente la regulación a corto plazo de la presión arterial. Y en su manual venía esta parte de los varoreceptores, ¿no? Los varoreceptores estarían en el seno carotídeo y en el callado aórtico, en el arco aórtico. Aquí en las carotidias, este nervio que está acá sería el nervio, el par craneal 9, que ¿cuál es? El glosofaringio. El glosofaringio, y acá el par craneal 10, que es Vago. el vago, ¿no? Y entonces acá solamente les quiero mostrar esto. Vean, por ejemplo, esto. Esto es tiempo y esto es los potenciales de acción que estarían generando estos varoreceptores. ¿Se acuerdan que nosotros en la práctica 2 decíamos que el cuerpo del animal va a diferenciar los tipos de estímulos por la frecuencia de disparo? Entonces acá, que es una mayor presión, va a haber una mayor frecuencia de disparo, mayor número de potenciales de acción en el tiempo, y conforme se va aumentando, se va disminuyendo, va aumentando o va disminuyendo esta frecuencia de disparo. Entonces aquí, en 75 milímetros de mercurio, tendríamos esta frecuencia de disparo, ¿no? Si yo disminuyera la presión, los varoreceptores van a tener una menor frecuencia de disparo. ¿A qué quiero llegar? En estos varoreceptores no es como que, ya se activó, se apagó. No. Siempre, ahorita, nuestros varoreceptores están sensando la presión arterial. Si sube la presión arterial, los varoreceptores aumentarán la frecuencia de disparo, ¿sí? Y entonces acá, quizá no nos dé tiempo. Vámonos a esta tablita, ¿no? Aquí voy a tener varios códigos. Voy a tener la B. Esta B significará basal, o sea, la actividad normal que un individuo tendría en reposo. ¿Sí me expliqué? Si yo puedo tener modificaciones. Yo puedo poner esta rayita va a ser lo basal. Con este símbolo yo voy a estar diciendo que incrementó por arriba de lo basal. Después, si yo tengo ¿qué sería? ¿Qué piensan ustedes que sería, qué significaría esto? Que disminuyó de lo basal, bueno, por debajo de lo basal. Sí, muy bien. Disminuyó por debajo de lo basal. Pero también tengo otros simbolitos. Puedo hacer que aumentó hacia lo basal. Y acá me voy a mover un poquito. Que disminuyó hacia lo basal. ¿Sí se entiende? Entonces, esto se los comparto porque es lo que vamos a utilizar para llenar esta tablita, ¿no? Lo basal, por arriba de lo basal, por debajo de lo basal, aumento hacia lo basal y disminuyo hacia lo basal. Lo que nosotros haríamos acá es una maniobra de Valsalva.
La maniobra de Valsalva, ¿en qué consiste? Nosotros hacemos una inspiración, llenamos nuestros pulmones y después cerramos la glotis. ¿Qué quiere decir? Yo no dejo que salga el aire y genero una presión. Con mi abdomen lo voy a presionar. ¿Para qué? Para ejercer una presión. Entonces, en la maniobra de Valsalva, lo que yo tengo sería mi caja torácica. Acá, mi caja torácica. Aquí tendría los pulmones. Y aquí tendría el corazón. Más o menos, ¿verdad? Aquí lo que yo estoy haciendo es ejercer una mayor presión. Cuando se hace la maniobra de Valsalva, les digo, se inspira, se cierra la glotis y se genera una presión abdominal, ¿no? Este sería el abdomen. Yo sé que mis dibujos están medio feos, pero bueno. Y aquí está el diafragma, ¿sí o no? Entonces, con los músculos de la prensa abdominal voy a ejercer presión y el diafragma lo voy a llevar hacia arriba, ¿sí? Además, también voy a estar generando presión acá. Va a aumentar la presión durante la maniobra de Valsalva. Esa presión lo que va a hacer es que voy a ejercer una presión externa a los vasos sanguíneos. ¿Sí me expliqué? O sea, acá hay vasos sanguíneos, las cavas, acá hay vasos sanguíneos abdominales, etc. Cuando yo inicio la presión, la maniobra de Valsalva, esto es un vaso sanguíneo, voy a ejercer presión sobre ese vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Qué es la maniobra de Valsalva en términos cristianos? Es pujar, ¿no? La maniobra de Valsalva consiste en pujar. Por la dificultad que nos representa este curso virtual, pues no lo podemos ver tal cual, pero en eso consiste la maniobra de Valsalva. ¿Tienen alguna duda con esto? Ok, vale. Entonces acá yo voy a tener un reposo, un inicio de la maniobra, mantenimiento de la maniobra, inicio del periodo de recuperación y la recuperación completa. Entonces, acá yo voy a tener efectos inmediatos de la maniobra de Valsalva, que va a ser la presión intratorácica, el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión arterial. Esto va a ser debido a los cambios físicos de la maniobra de Valsalva. Voy a tener unos cambios compensatorios, ¿no? Voy a tener estimulación simpática, estimulación parasimpática, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en el gasto cardíaco y finalmente cambios en la presión arterial, ¿sí? Esto es debido a la actividad de los vasoreceptores. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo estará en el reposo la presión intratorácica? Pues sí hay una presión intratorácica, pero vamos a llamarla basal. Es la que siempre se está llevando a cabo, ¿sí? El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a los atrios. Ese también es basal. El retorno venoso está íntimamente relacionado con el volumen sistólico, ¿no? Porque es un circuito cerrado. Entonces, si el retorno venoso es basal, el volumen sistólico igual. El gasto cardíaco ¿se acuerdan cómo era la fórmula de gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a ¿qué? Entonces, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto también estaría basal y la presión arterial también es basal. Todo lo demás, la estimulación simpática y parasimpática, recuerden que siempre está existiendo
siempre hay un tono parasimpático y un tono parasimpático, es basal. La frecuencia cardíaca, vamos a ponerle que es basal, gasto cardíaco basal y la presión arterial basal. Todo es basal en reposo, ¿sí? Justamente esa es la definición. ¿Qué pasa cuando hay un inicio de la maniobra de Valsalva? El individuo inspira y puja cerrando la glotis, aumenta la presión intratorácica por arriba de lo basal, ¿sí? Se aumenta esto, todos estos vasos sanguíneos, las yugulares que vienen acá, las carotidias, las cavas, las venas mesentéricas, todo esto, ¿qué se hace? Se hace un efecto como de manguera. Cuando ejercen una presión por afuera de los vasos sanguíneos, en específico de las venas, esas venas van a ejercer presión sobre su luz, se va a ocluir, se van a apretar. Ustedes recuerdan que las venas tienen unas válvulas, ¿sí? Entonces, la dirección siempre es hacia el corazón. Cuando se aprietan esas venas, se aumenta el retorno venoso, ¿sí? Por arriba de lo basal. Si aumenta el retorno venoso, también aumentará el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumentará el gasto cardíaco por arriba de lo basal. ¿Qué pasará con la presión arterial? Pues va a aumentar por arriba de lo basal, porque nosotros veíamos que la presión es igual a gasto cardíaco por frecuencia cardíaca por resistencia, ¿sí? Por ello aumenta la presión arterial. ¿Qué pasará acá? Me voy a ir rápido a aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí se está dando una... bueno, pues acá, en este, que es un aumento de la presión. ¿Qué está pasando? Bueno, yo tengo mi seno aórtico y mi callado aórtico. Ellos tienen vías aferentes hacia el núcleo del tracto solitario que está en el bulbo raquídeo, ¿no? Las aferencias es por el par craneal 9 y por el par craneal 10, ¿sí? El 10 del callado y el 9 del seno van a llegar a el núcleo del tracto solitario. ¿Qué pasa si hay un incremento en la presión arterial? Si hay un incremento en la presión arterial, va a aumentar la frecuencia de disparos de potenciales de acción y van a estar relacionándose con unas interneuronas. Si aumenta la estimulación de las interneuronas, en el núcleo del tracto solitario va a haber interneuronas con el núcleo motor dorsal del vago. Este núcleo motor dorsal del vago va a tener aferencias con el par craneal 10, con eferencias del par craneal 10. Entonces, acá, esta sería una neurona preganglionar parasimpática, que ustedes ya saben que secreta acetilcolina. Esa acetilcolina va a estimular a la neurona postganglionar parasimpática, que también libera acetilcolina, ¿sí? Si aumenta la actividad del vasoreceptor, aumenta la actividad de estas aferencias, aumenta la actividad de las interneuronas, aumentando la actividad de la rama parasimpática. Si aumenta la actividad de la rama parasimpática, ¿qué pasa con la frecuencia y fuerza de contracción en el corazón? ¿Lo recuerdan? Disminuye con la rama parasimpática.
disminuye con la rama parasimpática, aumenta la estimulación parasimpática, disminuye fuerza y frecuencia de contracción, pero eso no es solamente lo que está pasando. Si a la vez lo que está sucediendo es que el núcleo del tracto solitario va a estar teniendo interneuronas con el área vasomotora. Aquí, estas interneuronas son inhibitorias. Se aumenta la estimulación de los vasoreceptores, aumenta la estimulación en el núcleo del tracto solitario y aumenta la estimulación de neuronas inhibitorias. Hay una mayor inhibición. ¿Sobre quién? Bueno, aumenta la inhibición sobre la rama simpática, la rama toracolumbar, ¿recuerdan? Entonces, en la rama toracolumbar, si hay una mayor inhibición, hay una menor estimulación de las neuronas preganglionares simpáticas. Menor estimulación de las preganglionares simpáticas que liberan acetilcolina, van a liberar menor acetilcolina y van a estar una menor estimulación de la rama postganglionar simpática, menor noradrenalina. Va a haber una menor estimulación simpática. Entonces, aumenta el tono parasimpático, disminuye el tono simpático y en general todos estos dos van a tener una disminución en la fuerza y frecuencia de contracción del corazón, ¿sí? Y entonces acá, si hay una menor frecuencia de gasto cardíaco y frecuencia cardíaca, va a haber una menor presión. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aumenta la presión arterial, que es lo que nosotros vimos, y aumenta la actividad de los vasoreceptores. Al aumentar la actividad de los vasoreceptores, va a disminuir por debajo de lo basal la estimulación simpática y va a aumentar por arriba de lo basal la estimulación parasimpática. ¿Por qué? Por todo esto que nosotros ya hablamos. Entonces acá lo que nosotros estamos teniendo es que la frecuencia cardíaca va a aumentar por arriba de lo basal. El gasto cardíaco, si el volumen sistólico, aquí me equivoqué, si el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ok, la fregada. Acá es volumen sistólico, ¿sí? Si acá lo que está sucediendo es que aumenta la rama parasimpática, el gasto cardíaco está disminuyendo por debajo de lo basal. Aquí vean que hay un efecto neto. Aquí la presión arterial estaba por arriba de lo basal y aquí va a disminuir hacia lo basal. El reflejo vasoreceptor siempre va a tener la función de retornar la presión arterial hacia lo basal. Vámonos con el mantenimiento de la maniobra de Valsalva. Entonces yo les decía que al inicio lo que va a generar esta presión es que va a aumentar el retorno venoso. ¿Qué pasa si aquí yo ya saqué toda la sangre que había, ¿no? Sigue existiendo este mantenimiento de la presión, pero acá la vena pues ya sacó lo que tenía que sacar. Esta presión se disminuyó el diámetro. Si disminuye el diámetro, disminuye el flujo. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el mantenimiento de la maniobra de Valsalva, la presión intratorácica sigue aumentada por arriba de lo basal. Sin embargo, acá ya va a cambiar. El retorno venoso va a disminuir por debajo de lo basal. ¿Por qué?
porque esta fuerza se opone al flujo del retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso por debajo de lo basal, ¿cómo estará el volumen sistólico? Disminuye. Disminuye por debajo de lo basal y al final, si el volumen sistólico disminuye por debajo de lo basal, el gasto cardíaco también va a estar disminuido. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Vámonos rápido a ver esta parte de la disminución de la presión arterial. Entonces, otra vez tengo mis aferencias de los vasoreceptores y disminuye la presión arterial. Si disminuye la frecuencia de disparos de los vasoreceptores, disminuye la estimulación del núcleo del tracto solitario y disminuye la estimulación o disminuye los potenciales de acción de la neurona preganglionar parasimpática, que disminuye la estimulación a la neurona postganglionar parasimpática. Menor acetilcolina en el corazón. Si hay una menor estimulación, aquí me parece que está mal. Bueno, lo voy a borrar. Aquí debería de ser al revés. Se los modifico y se los subo. Entonces acá hay una menor estimulación de la rama parasimpática, ¿sí? Si hay una menor estimulación, también va a haber una menor estimulación de la neurona inhibitoria. Si hay una menor estimulación de la neurona inhibitoria, va a aumentar la estimulación en la neurona preganglionar y postganglionar simpática. Va a aumentar el tono simpático. Aumenta el tono simpático, disminuye el tono parasimpático, aumenta fuerza y frecuencia de contracción de la contracción cardíaca, ¿sí? Si se dan cuenta, esto de los vasoreceptores es una retroalimentación negativa, ¿sí? Al ser las retroalimentaciones negativas, acá lo que yo voy a tener es lo contrario, ¿están de acuerdo? Aumenta la estimulación simpática por arriba de lo basal, disminuye la parasimpática y esto tiene un aumento en la frecuencia cardíaca que al final va a ser igual en el gasto cardíaco. La presión arterial va a aumentar, porque acá estaba disminuida, va a aumentar hacia lo basal, ¿sí? Finalmente, en el inicio del periodo de la recuperación, se quita esta presión y ¿qué pasa? Aumenta el retorno venoso. Aquí también aumenta el retorno venoso. ¿Por qué? Porque ya no se está ejerciendo esa presión, ¿sí? Aquí había sangre que no podía pasar, puede pasar y aumenta retorno venoso. Aumenta retorno venoso, aumenta volumen sistólico, aumenta gasto cardíaco, aumenta la presión arterial y si aumenta la presión arterial, voy a tener una disminución en la rama simpática y un aumento de la rama parasimpática. Aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco, lo que origina una disminución, porque aquí estaba aumentada, de la presión arterial hacia lo basal. Si hay una recuperación completa, todo va a ser basal, ¿sí? Esto lo vimos muy rápidamente porque nos tardamos un poquito en revisar lo de las presiones. Saben ustedes que podemos tener la asesoría para verlo con un poquito más de calma, ¿vale? Si no tuvieran dudas, esto sería todo por mi parte. Les agradezco que me hayan permitido su atención y les deseo unas felices fiestas. Traten de descansar, traten de relajarse, olvídense un poquito de
de la escuela, de las presiones. Pásenla bien con sus familias, y pasen una buena Navidad, ¿vale? Nos vemos regresando de vacaciones. Gracias, Beto, igual, pásala muy bien. Gracias, igualmente. Igual, Gracias, Beto. Gracias, feliz Navidad. Igualmente. Nos vamos a ver mañana, ¿verdad? El viernes. Sí, estaría bien. Sí, Algunos, ¿verdad? Otros ya no los voy a ver. Ya me dirán si el sábado o regresando de vacaciones quién es asesoría, ¿vale? Beto, mañana como a qué hora sería, es que yo tengo clase hasta las 8 de la noche. Pues pueden ser de 6 a 8 o de 8 a más tarde. Yo preferiría que fuera de 6 a 8 para no quitarles tan poco tiempo de descanso. Si tienes clase, pues no te preocupes, lo podemos ver el sábado o regresando de vacaciones. Gracias. Vale, cuídate. Ahí pónganse de acuerdo entre ustedes en el grupo. Gracias, Beto. Cuídense. gracias, Beto. Muchas gracias, Beto. Felices fiestas. Felices fiestas. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Gracias.